El ego, ese tirano invisible que gobierna nuestras vidas con mano de hierro, es el enemigo más subversivo que jamás enfrentaremos. Se esconde tras nuestras máscaras sociales, disfrazado de ambición, autoestima o deseo de superación. Sin embargo, cuando rascamos la superficie, descubrimos que el ego no es más que una ilusión, una construcción psicológica que busca aferrarse al control. Pero ese control es una fantasía, y lo que es aún más peligroso es la raíz de nuestra infelicidad, de nuestros fracasos, de nuestra incapacidad para vivir plenamente. En el estoicismo, el ego es un obstáculo para la virtud. No es algo menor o circunstancial, es el enemigo definitivo. Desde la perspectiva estoica, la virtud es el único bien verdadero, el fin último de toda vida humana. La vida virtuosa es aquella que se alinea con la razón, con la naturaleza y que se enfrenta al mundo sin temor ni deseo, reconociendo que todo lo que realmente importa está bajo nuestro control, nuestras elecciones morales. Aquí es donde el ego se convierte en un cáncer, un parásito que devora nuestra serenidad y nos aleja de la vida virtuosa. Permíteme ser claro, el ego es la causa principal de nuestra desdicha. Vivimos en un mundo que nos alimenta una mentira peligrosa, que nuestro valor reside en nuestras posesiones, en nuestro estatus, en cómo nos ven los demás. El ego se alimenta de esta ilusión. Nos hace creer que si obtenemos más dinero, más poder, más reconocimiento, entonces finalmente seremos suficientes. Pero esto es un espejismo cruel. Los estoicos lo sabían. Séneca, el gran maestro de la filosofía estoica, lo expresó con contundencia. La verdadera felicidad no consiste en el aplauso de los demás, sino en la fortaleza del alma. Pero en nuestra era moderna, vivimos atrapados en la trampa del reconocimiento. El ego nos empuja constantemente a buscar validación externa, a medirnos a nosotros mismos en función de parámetros que están completamente fuera de nuestro control. Nos volvemos esclavos de la opinión de los demás. ¿Cuántos de nosotros podemos pasar un solo día sin consultar nuestras redes sociales, buscando ese me gusta que nos da una pequeña dosis de satisfacción? Estamos encadenados al juicio ajeno, y esta esclavitud es, en última instancia, una fuente de sufrimiento constante. Marco Aurelio, emperador y filósofo, quizás el hombre más poderoso de su tiempo, comprendía profundamente este dilema. A pesar de estar rodeado de lisonjeros y aduladores, escribió en sus meditaciones: «Pronto serás olvidado, como lo serán todos aquellos que ahora te adulan o te critican». Esta frase es devastadora en su simplicidad. Todos aquellos logros que creemos esenciales, toda la fama que perseguimos, todo reconocimiento que anhelamos, se desvanecerán como el humo. Si incluso un emperador, con todo su poder, puede ser olvidado, ¿qué esperanza tenemos nosotros? El ego no es solo una ilusión, es un autoengaño trágico. La verdadera ironía del ego es que mientras nos promete grandeza, en realidad nos arrastra hacia el abismo. El ego nos hace frágiles, vulnerables, esclavos de nuestras emociones. Cuando las cosas no salen como el ego había previsto, cuando no recibimos el reconocimiento que creemos merecer, cuando la vida nos presenta obstáculos insuperables, el ego nos destroza desde adentro. El filósofo Epicteto dijo que nada es suficiente para quien lo suficiente es poco. Este es el lema del ego: siempre quiere más. No importa cuánto logremos, cuánto éxito alcancemos, siempre nos susurra al oído que necesitamos más. Más dinero, más poder, más respeto. Pero este deseo es insaciable, y en esa insaciabilidad yace la semilla de nuestra autodestrucción. Pensemos por un momento en figuras públicas que, habiendo alcanzado el pináculo del éxito, han caído en desgracia. No es porque carecieran de talento
o porque no hubieran logrado grandes cosas, sino porque el ego los llevó a creer que estaban por encima de todo. La arrogancia, alimentada por el ego, los hizo vulnerables. Pero no necesitamos buscar ejemplos tan extremos. Todos hemos experimentado la corrosión del ego en nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces el deseo de ser elogiados, de ser vistos como importantes, nos ha hecho actuar de manera contraria a nuestros propios valores? ¿Cuántas veces hemos comprometido nuestra integridad solo por alimentar esa ilusión de grandeza? El ego entonces no solo nos engaña, nos destruye desde adentro. Nos convierte en seres frágiles, incapaces de enfrentar la adversidad con ecuanimidad. Cuando nuestro sentido de valor depende de cosas externas, como el éxito o la validación social, nos volvemos extremadamente vulnerables. Y cuando inevitablemente no logramos cumplir con esas expectativas que el ego nos impone, caemos en la desesperación. Aquí es donde esta discusión se vuelve aún más urgente. Hoy vivimos en una cultura que no solo tolera el ego, sino que lo celebra y lo fomenta. La obsesión moderna con el yo, con la construcción de una marca personal, con la autopromoción incesante, está destruyendo nuestra capacidad de vivir vidas auténticas. Las redes sociales, el marketing, incluso la psicología popular nos dicen que debemos creer en nosotros mismos, que debemos ser lo mejor de lo mejor. Pero, ¿qué significa realmente esto? En realidad, es un culto al ego. Nos dice que nuestra valía depende de lo que mostramos al mundo, de lo que los demás piensan de nosotros, y esto es una mentira peligrosa. El estoicismo nos ofrece una crítica radical a esta mentalidad. Para los estoicos, la verdadera grandeza no reside en ser reconocido, ni en destacar entre la multitud, sino en vivir en armonía con la naturaleza, en actuar con virtud, independientemente de si alguien está mirando o no. El ego nos empuja a actuar en función de la mirada del otro, pero el estoico actúa en función de la razón y la virtud. No podemos ignorar el papel que juega el ego en la política y el liderazgo. Los líderes impulsados por el ego son una amenaza no solo para sí mismos, sino para toda la sociedad. La historia está plagada de ejemplos de líderes que, cegados por el poder y el deseo de reconocimiento, han llevado a naciones enteras a la ruina. El ego, cuando se mezcla con el poder, es una combinación explosiva. Nos lleva a creer que estamos por encima de los demás, que nuestras decisiones son infalibles, que no debemos rendir cuentas a nadie. Pero lo más insidioso es que el ego se justifica a sí mismo. Nos convence de que nuestras acciones egoístas son en realidad por el bien común. Un líder egoísta creerá que está actuando por el bien del pueblo, cuando en realidad está actuando por su propio engrandecimiento. La historia de la humanidad está llena de dictadores y tiranos que han sido víctimas de su propio ego, creyendo que eran salvadores cuando en realidad eran los causantes de la destrucción de sus naciones. La solución, según los estoicos, es clara, aunque difícil de alcanzar. Debemos deshacernos del ego si queremos ser verdaderamente libres. El ego nos encadena a un ciclo interminable de deseo y frustración, pero la verdadera libertad reside en la capacidad de aceptar las cosas como son, de actuar conforme a la virtud sin preocuparnos por los resultados, sin buscar reconocimiento, sin esperar recompensa. Esto no significa renunciar a nuestras ambiciones o aspiraciones, sino despojarlas de su dependencia en la aprobación externa. Epicteto nos insta a recordar constantemente: lo que perturba a los hombres no son las cosas, sino los juicios que hacen sobre las cosas. El ego distorsiona esos juicios, nos hace ver las cosas no como son, sino como deseamos que sean. Pero la vida no se ajusta a nuestras expectativas.
El ego, por lo tanto, siempre estará en conflicto con la realidad, y en ese conflicto encontraremos sufrimiento. El ego es, sin duda, el mayor obstáculo para una vida plena. Nos aleja de la virtud, nos atrapa en un ciclo interminable de deseos insaciables, nos hace vulnerables a la crítica y al fracaso. Y lo más trágico es que el ego no solo nos destruye a nosotros, sino que también destruye nuestras relaciones, nuestra comunidad y, en última instancia, nuestra sociedad. La filosofía estoica ofrece una solución radical y desafiante. Debemos enfrentar al ego, reconocer su naturaleza ilusoria y liberarnos de su control. Esto requiere disciplina, autoconocimiento y, sobre todo, humildad. Pero solo a través de esta liberación podremos encontrar la verdadera paz, la verdadera sabiduría y la verdadera libertad. Hoy, más que nunca, necesitamos recordar las lecciones de los estoicos. El ego es un enemigo formidable, pero no invencible, y es solo cuando lo confrontamos con honestidad brutal, cuando nos despojamos de sus engaños, que podemos empezar a vivir una vida en armonía con nuestra verdadera naturaleza. Una naturaleza que no está impulsada por el deseo de reconocimiento, sino por la comprensión profunda de que somos una pequeña parte de un todo mucho mayor. Este es el núcleo del pensamiento estoico, la aceptación de que no somos el centro del universo, que nuestras acciones deben alinearse con el flujo natural de la vida, sin el ruido constante del ego exigiendo validación. Lo que los estoicos nos enseñan, y lo que nuestro mundo moderno ha olvidado, es que la verdadera grandeza no reside en lo que logramos o en cómo nos ven los demás, sino en cómo enfrentamos la vida con integridad, independientemente del resultado. La libertad que nos promete el estoicismo no es la libertad de hacer lo que queramos, sino la libertad de no ser esclavos de nuestras pasiones, de no estar atados al juicio externo. Imagina el poder que tendríamos si pudiéramos vivir sin la carga del ego. Seríamos inquebrantables frente a la adversidad, no porque seamos insensibles, sino porque estaríamos en paz con cualquier resultado. En lugar de dejarnos llevar por la necesidad de sobresalir, podríamos enfocarnos en lo que realmente importa: el crecimiento interno, el bienestar de los demás y el equilibrio con el universo que nos rodea. La verdadera revolución contra el ego, entonces, no es simplemente una cuestión de filosofía, sino de supervivencia espiritual. En un mundo que promueve el ruido y la superficialidad, volvernos estoicos es un acto de resistencia. Liberarnos del ego no es solo un camino hacia la virtud personal, sino hacia una sociedad más justa, más compasiva y menos obsesionada con la autoglorificación. Solo cuando trascendamos el ego, tanto a nivel individual como colectivo, podremos realmente empezar a vivir no como títeres de nuestras ambiciones, sino como seres conscientes, conectados y verdaderamente libres,